con nosotros a Domingo, viene de Guatemala, ¿no? Y es la segunda vez que nos visita, estuvo aquí hace 7, 8 meses, nos dijo. Y la verdad que es una bendición que cualquiera que entre aquí se lleve la semilla, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, vienen, se quedan un tiempo y luego se van, pero qué bueno cuando pueden llevarse algo de aquí de dentro, que es la presencia del Señor. Amén. Hay mucha cosa que demanda la vida de un cristiano, de cada uno de nosotros, ¿no? Pero creo que una de las fundamentales o de las mayores para la salvación, a ver si la sabéis cuál es. ¿Qué es necesario para que seamos salvos? ¿Qué factor es muy importante? Muy bien. Y la fe, creer en Jesús, pero cuando alguien se convierte, dice que tienes que reconocer sus pecados, ¿no? O sea, que ponerlo delante del Señor. Y eso es el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento también con la fe, junto con la fe, es tan necesario para que podamos agradar también a Dios, ¿no? Porque la fe dice que sin fe es imposible de agradar, pues a la vez que la fe, el arrepentimiento es una parte que a cada uno de nosotros nos pertenece. Y no es una cosa que se hace cuando te conviertes a Cristo y ya lo dejas de hacer. Esto es algo constante, es algo continuo, es algo que, diríamos, como decía el rey David, se puede hacer día tras día. Incluso en las situaciones cuando uno piensa que no ha pecado, qué bueno es arrepentirse y ser agradable al Señor. Amén. El arrepentimiento no es solo una lamentación por los pecados pasados, sino también es algo que representa un cambio profundo en el corazón y en la mente del creyente, ¿vale? Y todo esto es impulsado por la gracia de Dios. El arrepentimiento es clave y es fundamental para la conversión y la transformación también de nuestra mente. Sabéis, la palabra, estaba hablando el domingo, Aurelio aquí, cuando empezó el culto, sobre el cambio de mente, el metanoia, ¿no? En griego, que es renovar la mente. En realidad, el arrepentimiento es algo que requiere un cambio de dirección, un cambio, un giro de la dirección que tomaste, que fue mala, hacia la dirección que Dios quiere que es la buena. Sin embargo, a pesar de la frecuente referencia que tenemos en la Biblia sobre el arrepentimiento, muchas personas lo malinterpretan y aún más descuidan el arrepentimiento. Y bueno, sabemos, muchas personas por situaciones de la vida, por descuidos de estar cerca del Señor, pues podemos cometer pecados como inmoralidad, indiferencia, maltrato o maltrato, en palabras separadas, hacia los demás, pero nunca llegamos a arrepentirnos verdaderamente, a entender el significado. Estaba leyendo, no lo he escrito, pero estaba leyendo hoy sobre que uno de los únicos pecados que no puede ser perdonado es exactamente la blasfemia, ¿no? Ante el Espíritu Santo. Y esa blasfemia, claro, mucha gente he escuchado hablando, diciendo, cuando hablas mal de Dios, pero hay que ir más allá. Blasfemar al Espíritu Santo es no reconocer en tu hermano la obra que hace Cristo en él. No sé si entendéis. Es como Dios ha puesto en cada uno de los que estamos aquí, al convertirnos, ha puesto el Espíritu. Y el Espíritu que está en nosotros está obrando. Si yo blasfemo a mi hermano, yo de alguna forma, indirectamente, blasfemo al Espíritu que está en él. Y esto lo decía Jesús, que la obra que hacía él, eso fue en una sanación, en un milagro que hizo, que no lo reconocieron, y él vino a decir que cualquiera que blasfema al Espíritu no tiene perdón. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando maltratamos a los demás, es necesario
urgentemente el arrepentimiento. Y esto lo que he dicho nos da de pensar lo delicado que es el Espíritu Santo que está en mi hermano. O sea, el cuidado que tengo que tener a la hora de hablar de mi hermano. Vamos a ver el significado de la palabra también para entender exactamente por qué se nos llama al arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. El mensaje básico de la Biblia se refiere al cambio. Y para poder ser perdonados de nuestros pecados, siempre es necesario cambiar. Para agradar a Dios necesitamos cambiar. Para recibir la vida eterna necesitamos cambiar. Y esto lo encontramos, este cambio, lo encontramos en la palabra arrepentirse. La palabra en sí también significa metamorfosis, que es cambio de forma, y también es cambio de mente, un cambio de la manera de pensar que da vida a una nueva forma de vivir. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Cuando nos arrepentimos, cambiamos una decisión por otra o una elección por otra. Una determinación del corazón por otro, del que está mal por otro que está bueno. Es un ejercicio deliberado de la voluntad en el que determinamos actuar de manera diferente en un futuro próximo. Todo lo que pensamos ahora o todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora será siempre cosa del pasado y debemos tomar un cambio, un rumbo diferente, contrario hasta este día que hemos tenido. Y el cambio de mente, ese arrepentimiento hace posible esos cambios. Escuché una frase estos días que decía, la depresión es vivir en el pasado y la ansiedad es vivir en el futuro. Por eso la gente hoy que dice, tengo depresión, estoy deprimido, porque vives en el pasado, vives en lo que constantemente piensas que has hecho, que podías haber cambiado, que podías haber corregido, y eso te deprime, porque no hay forma de cambiarlo. Y el futuro, vives con miedo a los que vienen por delante, entonces esto provoca en ti ansiedad. Y esa ansiedad pues no viene del Señor, como tampoco viene ser deprimido. Desde el Antiguo Testamento vemos que el mensaje de los profetas contenía mucho llamamiento al arrepentimiento. Y bueno, ¿os acordáis del profeta Jeremías, que constantemente estaba intentando convencer al pueblo de Israel de los pecados, de los errores, de la necesidad de arrepentimiento? Lo encarcelaron, lo castigaron, lo persiguieron, pero aún así él estaba allí. Y él decía en Jeremías 25:5, amonestaba al pueblo diciendo, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Vamos a ver una parábola porque a mí me encantan las parábolas porque parecen sencillas, pero no lo son. Son sencillas para aquellos que están en Cristo, porque dice que revelan a los que son del Señor, revelan la verdad. Y son una manera de revelar las parábolas, verdades profundas sobre el reino de los cielos a aquellos que están preparados para recibirlo. Mientras que al mismo tiempo esas parábolas ocultan esos mismos misterios a aquellos que no están abiertos a comprenderlos o a aceptarlos, las parábolas. Las parábolas entonces funcionan como un filtro que revela la verdad a aquellos que están dispuestos a escuchar y ocultándola a aquellos cuyos corazones están endurecidos. Parecen sencillas, pero para nosotros los que estamos en Cristo. Pero los que no están en la verdad son cosas que no entienden. Si me queréis poner la parábola de los dos hijos, que seguramente algunos ya la sabéis. Estaba Jesús después de estar delante de los sacerdotes y los publicanos, que lo preguntaron con qué autoridad estaba sanando y con qué autoridad estaba obrando. Y
y él no le dijo, los dejó con un enigma, pero luego le dijo esta parábola. Está en Mateo 21, ¿vale? Del 28 al 32. Si queréis abrir la Biblia, a mí me encantaría escuchar las hojas. Y si no, la tablet o la pantalla del móvil. Es que es bonito tener cada vez más conocimiento, porque creo que es para una persona que cada vez descubre más de la palabra, yo creo que no hay mayor ilusión, o no debería de haber mayor ilusión en un hijo de Dios que se deleite en la palabra. Y a veces sí, podemos estar cansados o preocupados por ciertas cosas, pero siempre la palabra, una vez que estás dentro, es como entrar vivir en otro mundo. Vamos a leerla. Pero ¿qué os parece? Le decía Jesús esto se dirigía a los sacerdotes y a los publicanos. Pero ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis. Pero los publicanos y la ramera le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Jesús dirigía esta parábola a la multitud que había, pero también a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y ese relato es de un padre y de la obediencia que tienen sus 2 hijos hacia él. Y era una obediencia muy común en aquellos tiempos. La orientación de esa parábola, que es sobre una viña, acentuaba la vida rural en aquellos tiempos y apelaba a esa multitud porque dentro de ellos había muchos que estaban trabajando o incluso tenían propiedades en ese dominio, en las viñas. Y el propósito central de Jesús era mostrarle cómo muchas veces las apariencias engañan. Aunque la actitud delante de Cristo, la que más se valora, es la que hace más y dice menos. ¿Entendéis? Es hacer más y decir menos. Y esto nos tiene que definir como cristianos. Porque aquí hemos escuchado gente que dice, me sé la Biblia, sé todas las predicaciones, sé esto, sé aquello, llevo años, he visto cosas. Y Dios dice, valoro más lo que haces y valoro menos lo que dices. Lo malo aquí está representado en esta parábola por aquellos que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Aquellos son personas que prometen pero no cumplen. El versículo 30 dice, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, el otro hijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Estos son los que deberían de creer, pero rechazan el mensaje. Son los que deberían de arrepentirse, pero se creen sin pecado. Son los que dicen ser religiosos, pero sus hechos son una negación de lo que profesan. Ahora, lo bueno, ¿sabéis?, está representado en esta parábola por aquellos que, sabiendo hacer lo malo, porque sabían, estaba hablando de las rameras, de toda persona que estaban bajo la mirada fea de los sacerdotes, estaba hablando la ramera y los publicanos, dice, ellos, lo bueno está representada por ellos, por aquellos que sabiendo hacer lo malo,
procuran hacer lo mejor delante de Dios. Son los que, habiendo rechazado al Señor, se arrepienten de su actitud. El 29 dice, respondiendo el otro dijo, no quiero ir. Pero después dice, arrepentido fue. Son los que, estando excluidos del reino de Dios por ser pecadores, como los publicanos y la prostituta, dejan de pecar aceptando a Jesucristo como Señor. Pero más adelante dice, los publicanos y las rameras le creyeron. Son aquellos que, sabiendo que son rechazados por la sociedad y por los religiosos, tienen más en cuenta el pedido de Jesucristo y lo siguen con alegría. En un principio parecen gente perdida, pero Dios le dice que finalmente lo aceptan y lo siguen con alegría. Por eso digo muchas veces, no podemos definir personas porque las personas las define Cristo. No podemos juzgarla porque el único que juzga es Dios. Y si vemos personas, porque hoy me ha ocurrido una cosa y me ha dado un poco de trabajo no me ha robado la paz, pero si no ha sido una prueba. Y yo creo que el Señor hace pruebas con nosotros cada día, porque yo creo que estamos probados cada día. Amén. Y hay algunas pruebas, perdonadme un poco porque voy a abrir esto, que vienen y podemos pensar que son, como se dice muchas veces, es el diablo, ¿no? Hay gente que dice, todo lo malo viene del diablo. Pero estamos probados para ver dónde está nuestra fe, dónde está nuestra confianza en Él, dónde está la paz, si en los momentos de prueba se nos purifica realmente, ¿no? Porque se nos quiere probar para ver si estamos o no en Cristo. Y bueno, no os voy a contar la historia porque es un poco larga, pero que sí me di cuenta de que la gente quiere tachar a alguien de malo para que tú no llegues a esa persona. Y de alguna forma, yo he podido hoy relacionarme con esa persona, y no son de la iglesia, no os preocupéis, no voy a dar nombre, eran del mundo, pero de alguna forma me entristece ver cómo el mundo porque son del mundo, y es normal que lo haga, cómo se obsesionan y se afanan en poner a las personas mal, en decirte de alguien, no te acerques a ese es muy malo, o ese hace cosas que tú pues no tienes por qué juntarte o no tienes por qué hablarle. Y eso, lo que me ha dicho, esta palabra, han venido de una persona que está en la fe y me ha dicho, no te acerques a ese, no te vaya para allá, te va a defraudar, te va a engañar. Y curiosamente, sí he tenido un percance con esa persona, se ha comportado mal, pero en ese comportamiento he tenido la oportunidad de hablarle de Dios. ¿Me entendéis? Y le he mostrado una cara que para él no era común, porque él estaba acostumbrado que todo el mundo de alguna forma le pague con la misma moneda, ¿me entendéis? Y lo que he hecho ha sido decirle, déjame que te hable. Y le he hablado, he estado tranquilo porque he dejado que el tiempo transcurra como 2 horas y él se ha tranquilizado y entonces he podido hablarle. Y me he dado cuenta que Dios obra a través de nosotros para que la gente del mundo nos reconozca a nosotros. Somos hijos de luz, somos la sal. Entonces ellos tienen que ver en nosotros algo diferente a lo que el mundo le da. Si el mundo le da odio, si los sacerdotes y la multitud le daban odio a la ramera y a la prostituta, Jesús le demostró que Él podía ir más allá, que Él podía ir hacia el corazón de esa gente. Y creo que he hablado unos 5 minutos con las personas, o casi 10, y al final se ha quedado sin palabras. Y estoy seguro que en su mente y en su corazón hay algo que está dándole vuelta ahora. ¿Por qué? Porque estamos llamados a romper patrones, a romper formas de pensar que son, si ese es malo, pues hay que pagarle con malo. Si ese es bueno, porque me dice alguien que es bueno, pues tengo que hacer la cosa diferente. Dice la palabra que no hay bueno ni uno, solo Cristo. Amén.
son los que, sabiendo que son rechazados por la sociedad, tienen más en cuenta el pedido del Señor, le dice no voy, pero luego dice que sí, que lo siguen con alegría. Y solo los que, sabiendo que no saben hacer nada bueno, están dispuestos a cumplir en todo lo que el Señor les ordene. ¿Veis la necesidad de saber que no podemos hacer nada bueno sin Cristo? Y esas personas se han dado cuenta que sin Cristo no pueden avanzar. Aquí me preguntó un hermano, y le voy a decir el nombre porque lo quiero, es Ricardo, porque le dije, ¿quieres bautizarte? Y dijo, Juan, ¿sabes? Tú no me conoces, tú no sabes las cosas que yo tengo. Yo no soy bueno, yo tengo cosas malas. Y le dije, solo Cristo es bueno, solo Cristo es perfecto. Y nosotros todos, para poder entrar en su presencia, nos tenemos que amar uno a otro y nos tenemos que ayudar para avanzar juntos en Cristo hacia adelante. Así que ánimo, Ricardo. Frente a Dios hay que tomar una sola determinación: seguirle o no, obedecerlo o no, creer en todo lo que Él dice o no. No hay camino medio. A través de esas actitudes se manifiesta en nosotros la buena disposición o la mala que hay en nosotros para obedecer a nuestro Señor. Escuchadme, admitir nuestros errores y arrepentirnos puede ser difícil por varias razones muy humanas y también complicadas. Nos complicamos solo la vida. Yo le digo siempre a la gente, cuando me ponen preguntas de 20 líneas con si esto, si aquello, doctrina, lo otro, aquel, viene, y yo digo, mira, no te compliques la vida, ama a Cristo. La doctrina es muy importante, pero pone el amor de Cristo por encima de la doctrina o de la forma de pensar, que si el rapto, que si se quedan los cristianos, que se lo llevan, que no sé, todo esto que sí es bueno, pero no edifica. Es bueno para el conocimiento y para estar preparado, pero nuestra edificación se hace por el amor, por el gozo, por el bien hablar de nuestros hermanos. Vamos a ver algunos motivos por los que esto puede ser complicado. O sea, admitir nuestros errores y arrepentirnos. A ver, reconocer que he cometido un error o he cometido un pecado, para mí puede ser realmente difícil, especialmente cuando mi orgullo y mi ego entran en juego. Cuando quiero arrepentirme y mi orgullo y ego se mete entre Dios y lo que quiero hacer yo, me cuesta. A veces quiero verme de manera positiva todo el tiempo y también reconocer mi falta, pero me choco con eso, con mi orgullo y con mi ego. También me encuentro justificando mis acciones y me estoy engañando a mí mismo. ¿Sabéis para qué? Para no enfrentar la realidad de mis errores. Es como si mi mente encontrara maneras de decirme que no he hecho nada malo. Es una vocecita allí que dice, esto no es tan mal. El miedo también a lo que dirán, al que dirán los demás, ya sea en la comunidad, en la iglesia o incluso ante Dios, también me frena a admitir mi error o arrepentirme. Me preocupa que admitir mis pecados o mis errores me exponga al juicio, a la vergüenza, incluso al rechazo. Y a veces no entendemos completamente cuán grande es la misericordia que Dios tiene hacia nosotros. Nosotros lo vemos muchas veces como un juez severo, como un padre o como un padre amoroso. Y tememos arrepentirnos porque muchas veces lo asociamos más que con el castigo que con el perdón. Mis malos hábitos y tendencias pecaminosas se sienten también como cadenas difíciles de romper. Reconocer eso y querer cambiar muchas veces me intimida, porque siento que el cambio es casi imposible. Y sabéis, en ocasiones ni siquiera somos conscientes del mal que está en nuestras acciones o de nuestra situación espiritual. Ahora, ¿sabéis? Es necesario que nos paremos a reflexionar y a examinar nuestra vida regularmente, porque si no, podemos pasar por lo alto la importancia del arrepentimiento.
Y sí, no os voy a mentir, arrepentirse duele. Porque es necesario, y lo que es necesario siempre cuesta. Afrontar la vergüenza y el dolor que vienen con mis pecados es algo que muchas veces preferiría evitar. ¿Por qué? Porque me hace sentir incómodo. Y sabéis, uno de los mayores problemas que hay hoy en día es que en la sociedad en que vivimos ve mal el admitir que uno se ha equivocado o que necesita cambiar. Y esto me pone más difícil aún las cosas para arrepentirme, porque siento que voy a luchar en contra de la corriente por admitir mis errores y buscar mejorar. ¿Entendéis? O sea, parece que todo va en contra de uno mismo para lograr ese arrepentimiento genuino. Bueno, vamos a repetir en varios puntos rápidos las cosas que no dejan arrepentirnos. Es orgullo y ego, autoengaño, miedo al juicio o al rechazo, falta de comprensión sobre la gracia de Dios, hábitos y ataduras del pecado, desconocimiento de su condición espiritual, dolor y vergüenza, influencia cultural y social. ¿Sabéis? Al crear al hombre, os voy a dar una frase, a ver si la descubrí, luego os doy la pista. Dice que Dios de alguna forma se ató las manos. Al crear al hombre libre, ¿sabéis lo que hizo Dios de alguna forma? Se ató las manos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el libre albedrío y Él, Dios mismo, eligió limitarse a sí mismo para respetar nuestras decisiones. ¿Me entendéis? Nosotros estamos libres para decidir si lo escogemos a Él, si no lo escogemos, si nos arrepentimos, si no nos arrepentimos, si creemos en Él o no creemos en Él. Esto muestra lo mucho que Dios valora mi libertad y que me deja elegir mi propio camino, incluso si eso significa que podía alejarme de Él o incluso rechazar su salvación. Por eso cuando dice que Dios es, ¿cómo es Dios? Dios es un Dios de amor, porque un Padre amoroso, como es nuestro Dios, nos da la libertad y no nos obliga y no nos persigue. Sí, dice la palabra que en los Salmos, cuando su amor nos persigue, pero no lo hace con la fuerza, ¿no? Lo hace con nuestra voluntad. Nosotros decidimos si lo seguimos o no lo seguimos. Dice, Cristo perdona siempre, pero no a aquel que no se arrepiente. Y no puede hacerlo porque el perdón es siempre para aquel que lo pide. Ahora entendemos que para recibir el perdón, primero debemos arrepentirnos. Esto no significa que Dios quiere limitar su perdón, sino que el verdadero perdón implica que yo reconozca primero que he hecho algo malo y que eso necesita perdón. Por tanto, el arrepentimiento es nuestra forma de mostrar humildad y admitir que necesito a Dios y su gracia. Sin reconocer mis errores y pedir perdón, el proceso de recibir un perdón completo no se va a realizar nunca completo, no se va a llevar a cabo. Estáis atentos, estáis conmigo, ¿no? Es un mensaje, no es muy largo, pero es muy necesario. Y a veces vemos que ocurren tantas cosas en nuestra vida y pasamos rápido la página y no nos quedamos allí donde Dios dice que nos quedemos. Muchas veces que es en el arrepentimiento, en reconocer lo que se ha hecho mal, porque dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero al empezar un día nuevo, Él quiere que lo que queda en el pasado quede borrado. Entonces nuestros pecados, si lo presentamos delante de Él, se quedan borrados. Y como decía la canción, que podamos ser purificados, que tengamos esa ropa blanca. Amén. Con la parábola de los dos hijos, Jesús nos desafía en esta tarde para señalar nuestra hipocresía y nuestro rechazo al mensaje sobre el reino de los cielos. Aunque estamos llenos de conocimiento y de prácticas cristianas, Jesús nos está abriendo los ojos a cómo nos estamos perdiendo, dándole más importancia muchas veces a las tradiciones y a los rituales
que a lo que Dios quiere realmente para nuestras vidas. Nos advierte sobre cómo nuestra actitud cerrada y nuestra insistencia a aferrarnos a costumbres, y aquí voy a hacer una paréntesis, las costumbres son cosas que controlamos. Y creo que muchas veces en nuestra vida, cuando ocurre algo y no lo controlamos, nos panicamos. Nos gusta tener las cosas controladas en nuestra vida. Y Dios muchas veces, aquí hemos predicado en el último año, de que las cosas que ocurren con la iglesia no son cosas que ocurren porque el hombre hace las cosas, sino porque Dios hace las cosas. Y cuesta hacer entender a la gente que aquí, aunque hayan gente trabajando, es Dios el que está obrando. Y no es el hombre el que lleva a la iglesia, sino es Cristo el que lleva a la iglesia. Porque nosotros queremos controlar muchas veces la cosa y conocemos personas que se aferran a lo que saben, y cuando necesitan cambiarlo por esa renovación de mente, se panican, no quieren, porque saben que entran en un territorio donde no lo pueden controlar. Y es donde Cristo, a través de nuestra muerte, ¿no? de nuestra muerte en la cruz, como dice la palabra, de nuestra abnegación a nosotros mismos, es donde Él puede llevarnos más allá. Nos llama a revisar lo que consideramos importante y a abrir nuestros corazones a su verdadera enseñanza, mostrándonos que es posible cambiar de mente, cambiar de dirección y comprometernos con la misión, con su propósito que Él tiene para nosotros. Ahora, en la Biblia hay muchas historias de arrepentimiento, no tenemos tiempo para todas, pero voy a decir 5 o 6 rápidamente, que son algunas de las más destacadas. El arrepentimiento de David. ¿Sabéis? Cuando fue confrontado por el profeta Natán por el pecado que tuvo con Betsabé, el profeta le contó también una parábola del rico y el pobre que tenían las cabras y la oveja, y el pobre tenía solo unas cabras. Vino vino un invitado a la casa del rico. Entonces el rico, en vez de coger de sus ovejas, cogió las cabras del pobre y la sirvió para que el visitante estuvo bien servido. Y David dijo, pues a ese hay que matarlo. Y entonces Natán le dijo, pues ese eres tú. Y David se arrepiente, y en el Salmo 51, lo podéis leer en casa, le pide al Señor, bueno, de hecho lo hemos leído ahora, he leído solo una parte, y en ese arrepentimiento David le pide a Dios un corazón limpio, le pide un corazón cambiado y un espíritu renovado. Otra persona que también se arrepintió y nos habló hace 2 viernes, creo, nuestra hermana Lilian, sobre Jonás, que estaba en un puerto y en vez de coger la dirección correcta en esa renovación de mente, cogió la dirección opuesta. Pero aún así Dios lo persiguió y lo llevó a esa ciudad donde tenías que predicar y tenías que rescatar esa gente que eran tan mala, y que el mismo Jonás decía, esos son malos, Dios, esto no merece ni siquiera mirarlos. Pero fijaros cómo Dios, sus planes y su voluntad está por encima de la nuestra. Y dijo, tú vete, que yo me encargo, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Finalmente va, predica, y sabemos que son salvos porque reconocen a Dios. Entonces, hasta rey, que estaba gobernando sobre esa gente mala, se arrepiente y se humilla, y Dios se apiada de ello y lo perdona. Vemos cómo, llevando el mensaje hacia una persona que otros te dicen no vaya, Dios tiene otro plan para ellos. Por eso, si escucháis a alguien que os dice de alguien que es malo, no temáis, porque Spurgeon decía que si supieran de verdad la gente que habla mal de mí lo malo que soy, ¿no? Hay algo así, se espantarían, ¿no? Ellos dicen que soy malo, pero yo soy eso multiplicado por 100. El otro personaje es el arrepentimiento, del hijo pródigo. En Lucas 15 cuenta la historia de ese joven que desprecia su herencia en una vida desenfrenada,
y finalmente se encuentra en la miseria. Ahora, al volver a casa, aquí también hay una historia muy corta donde tenemos que entender que el hijo pródigo tiene que terminar el proceso de ser hijo pródigo, ¿me entendéis? Porque muchas veces dice, este es un hijo pródigo. Para ser un hijo pródigo tienes que llegar al fin, como llegó Jonás, en ese pez, al fondo del mar, donde estaba en lo más bajo. Entonces el hijo pródigo tiene que llegar al final de todas sus posibilidades y es cuando arrepentido vuelve. Por eso no podemos llamar hijos pródigos a aquellos que realmente no lo son. Para ser un hijo pródigo te tienes que arrepentir, tienes que reconocer que tu camino no es el correcto y tienes que cambiar. Al volver a casa, este hijo está recibido por su padre, que celebra su retorno, y esto es también una imagen poderosa del perdón, nos refleja el perdón y el amor y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Bueno, el arrepentimiento de Pedro, nos queda Pedro y Pablo. Pedro en Lucas 22, sabéis, Jesús fue negado 3 veces por Pedro y tal como Jesús lo había predicho, Pedro se da cuenta de su fallo y llora, pero sabéis, su arrepentimiento es sincero porque más tarde se convierte en la roca, ¿no? donde está fundada la iglesia y en ese personaje clave para que la iglesia de Cristo sea levantada. Y esto otra vez lo digo, Pedro de antes del Espíritu Santo y el Pedro después del Espíritu Santo no tiene nada que ver. Por eso digo la importancia de que estamos en Cristo, queremos luchar por Él, pero Pedro de antes del fuego del Espíritu Santo, de cuando fueron bautizados, era un Pedro impulsivo, porque quería defender a Jesús a toda costa, pero una vez que recibe al Espíritu, vemos como su forma de trabajar, de adorarlo, de sentirlo y de buscarlo a Cristo es diferente. La conversión de Saulo, de Pablo, en Hechos 9, sabemos que fue un perseguidor de los cristianos y después de ese encuentro dramático con Jesús resucitado en el camino a Damasco, eso le transforma su vida por completo y eso lo lleva al arrepentimiento. Sabemos, se convierte en el apóstol de los gentiles y autor de muchos libros en la Biblia. Vemos cómo tenemos necesidad de estar constantemente con esa palabra arrepentimiento. De hecho, en nuestra tierra, a los cristianos se nos llama, Manel lo decía aquí, le decía y él no sabía pronunciar la palabra, se nos llama en Rumanía los pocăiți. Los pocăiți son los arrepentidos. Cualquiera que nos ven dice, mira los arrepentidos. Y ojalá que nos llamen todo el mundo arrepentidos, porque es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos de verdad arrepentidos. Hay unos versículos que, con esto quiero concluir, Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto viene por la transformación interna de la obra del Espíritu Santo en aquellos que se acercan a Él y quieren de verdad un cambio radical de su vida. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Creo que un versículo anterior, en el 16, habla donde Pablo dice que yo ya no conozco a mis hermanos en la fe, en la carne, sino en el Espíritu. Y eso también nos habla de la necesidad de ver a nuestros hermanos no con la mirada de la carne, verlos como del mundo, sino verlos como las personas que están en el Espíritu, ¿me entendéis? Siempre vemos la necesidad de ver en nuestro hermano algo semejante a Dios. De hecho, es creación de Dios, entonces tenemos que mirarlo como creación de Dios. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Esto no quiere decir que no debemos copiar los patrones del mundo,
sino buscar la transformación de esta mente para permitirnos entender y seguir la voluntad de Dios. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros, de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Proverbios 28:13, el hijo de David, Salomón, no sabéis que el hijo de Betsabé murió porque Dios le prometió eso por el pecado que hizo, pero después dio luz a Salomón. Y Salomón, fijaros qué proverbio escribió, 28:13, el que encubre sus pecados, eso lo enseñó, creo, su padre David y su padre Dios también. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. No hay camino de reconciliación con Dios si no es a través del arrepentimiento. Y esto nos vale para nuestras vidas de familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Lo que Dios demanda de nosotros al final es bien para lo espiritual y bien para los que nos rodean. Si nos equivocamos con el hermano, le pedimos perdón, pero es necesario también cambiar la conducta, cambiar la mente y cambiar la forma en lo que se han hecho las cosas que han provocado ese percance o esa situación. ¿Por qué? Porque yo creo que todos nos equivocamos, todos podemos producir de alguna forma algún daño a nuestros hermanos, pero la Biblia habla que no lo hagamos voluntariamente, que no pensemos, que no maquinemos eso, porque la persona que en su mente le da vuelta a cómo podía hacerle daño a su hermano o a cualquier ser humano, sea convertido o no convertido, yo creo que no es de Dios. Entonces es necesario arrepentirnos constantemente para que no caigamos en la trampa del enemigo, que es dañarnos entre nosotros y no vernos tal como nos ve Cristo, como creación suya. Yo quiero ver en todos de mis hermanos algo del Señor, un regalo, amén. Y somos diferentes, pero qué bonito cuando aún diferentes podemos amarnos y podemos perdonarnos. Yo creo que en la iglesia primitiva esa iglesia funcionaba y se expandió con tanta rapidez porque eran capaces de perdonarse uno al otro. Y hoy yo creo que la sociedad en la que vivimos también ha influido e influye muchísimo, pero nosotros que somos de Cristo y estamos en Cristo, tenemos que ver la diferencia que marca eso sobre nuestras vidas. Amén. Bueno, no sé cuánto tiempo he hablado, pero bastante, dice mi mujer. Dios es bueno y Dios espera que le seamos fieles, y a veces la humildad en un cristiano para otros es complicado de entender, porque cuando tú te rebajas, pero no para demostrar que tú lo quieres poner a Él en inferioridad, porque tú te rebajas, no sé si me entendéis, lo hace por el amor que tienes hacia Él. Hay muchas personas que posiblemente no entienden o todavía no han conocido a Cristo como es. Y dice que no es mayor entre vosotros, dice, como decía, los discípulos estaban detrás del Señor preguntando, Señor, Señor, ¿quién es el mayor entre nosotros? Pues el mayor es aquel que sirve a los demás. Si queremos de alguna forma sentirnos superiores a nuestros hermanos, pues que vengamos a limpiar la iglesia, o a ordenar la silla, o a fregar los baños, o no sé, a ensayar, o tanta cosa que hay necesidad en la iglesia. Y eso te hará que te sientas aquello que dice Dios que es el poder divino, ¿no? Que es servirle a los demás. Amén. Bueno, queremos orar.